Hola mis queridos estudiantes, vamos a hablar hoy día sobre el origen del discurso, ¿ya? Que es una materia que hemos ido visto con la profesora de forma segmentada en cada comentario que hemos hecho durante el semestre y que en este caso vamos a concentrar todo este respaldo teórico para que le ayude también a elaborar y comprender más su discurso de examen que va a elaborar con las estructuras que subimos a webcurso. Entonces, hemos tomado unas pequeñas notas para que usted vaya entendiendo un poco más de qué se trata el origen del discurso y a qué apunta el semestre o este final de semestre, a que usted entienda realmente cómo se elabora un discurso oratorio y lo importante que es entender de cuál es su origen. Entonces, vamos a comenzar. El padre de la lingüística del siglo XX, el señor Ferdinand de Saussure, establece el signo lingüístico como la articulación del lenguaje. ¿Qué es lo que dice respecto a eso? Dice que el lenguaje se articula por un conjunto de signos lingüísticos. El señor Saussure lo establece en dos términos psíquicos asociados y unidos en nuestro cerebro o en nuestra mente. Es una entidad psíquica que tiene dos caras, ¿cierto? Por un lado está el concepto que existe, o lo abstracto, el concepto es lo abstracto que existe tras el signo, que presenta el contenido del signo y la imagen mental que éste contiene, ¿cierto? Y por el otro está la imagen acústica, que es la agrupación de fonemas que conforman el signo. ¿Qué es la imagen acústica? Es la huella psíquica o recuerdo del sonido. Esta funciona como eje comunicador de la imagen. Entre estas dos entidades hay una relación recíproca, o sea, van y vienen. Acá, en este caso, sería el significado, ¿cierto? Y el significante. Entendiendo entonces concepto abstracto, que es la imagen mental, significado, imagen acústica, que es la agrupación de fonemas, significante, que varía dependiendo siempre del lugar, país o identidad, historia o agrupación donde uno se establezca, tal como lo dijimos en la clase de storytelling. Por ejemplo, acá tenemos perro, ¿cierto? Que sería en español, cane, dog, en fin, ese conjunto de fonemas, ¿cierto? Es la imagen acústica que nos da como eje comunicador a la imagen, que en este caso sería la imagen abstracta o mental que tenemos, que sería en este caso el perro, ¿cierto? Obviamente entendiendo que dentro de la cultura y dentro de la zona, dentro de la topología, siempre existe una resignificación del concepto. Por ejemplo, en la juventud, este último tiempo, perro significa amigo, mi compañero de liga. Algunas veces cuando alguien le dice a alguien perro, es un perro o un malnacido, en fin. Pero esa es una resignificación cultural que tiene que ver con la identidad de un pueblo o de una cultura que resignifica estos conceptos lingüísticos. Entonces, entendiendo esto, nos vamos a un pequeño esbozo del señor Michel de Certeau, ¿cierto? Que es historiador, semiólogo, experto en lenguas clásicas, filósofo, y que él ha ido abordando cosas como el consumo, las corrientes místicas, ¿cierto? La epistemología, la escritura de historia, el arte de la vida cotidiana. Y para de Certeau, al igual que para el señor Foucault, el espacio social y habitado es el resultado de un conflicto permanente entre el poder y la resistencia del poder. Un producto de las operaciones que lo orientan, temporalizan, sitúan y lo hacen funcionar. En cada una de estas operaciones actúa una fuerza hegemónica y disciplinaria y otra que le contrapone. A esto le llamamos heterogeneidad cultural.
¿cierto? Esta heterogeneidad cultural es hegemónica y siempre, porque se llama heterogeneidad, porque existe un lugar de resistencia, ¿cierto? Lugar de resistencia, podemos tener ejemplos, por ejemplo, que existe una heterogeneidad cultural en Perú, pero siempre van a haber indígenas, cholitos, o gente típica de ahí que hace resistencia a este nuevo sistema, ¿cierto? Al sistema dominante, en este caso, que sería lo que empieza a predominar en todo el mundo. Entonces esta heterogeneidad cultural, ¿cierto? Es el grueso, ¿cierto? Es el grueso de lo social, es el contexto social, ¿cierto? Donde yo estoy inserto. ¿Cómo ofrezco resistencia? En este caso, el señor Michel de Certeau, en su libro La irrupción de lo impensado, que es una cátedra del señor Michel de Certeau, elabora este siguiente pensamiento, esta siguiente cita, que dice: son caminantes, ¿cierto? Wandersminer, que en alemán quiere decir migrante, cuyo cuerpo obedece a los trazos más gruesos y a los más finos de la caligrafía, ojo, de los más finos de la caligrafía de un texto urbano que escriben sin poder leerlo. ¿A qué nos referimos con eso? Que nosotros, si nos ponemos o nos situamos desde el balcón y logramos mirar a esta masa, ¿cierto? A esta arteria, ¿cierto? Que es la masa, el trazo grueso, está compuesto de la más fina caligrafía, ¿cierto? Y esa fina caligrafía es el individualismo. Nosotros, es la persona en sí. Cada uno con su discurso está estableciendo esta masa total, con su opinión, con su manera de pensar, con sus valores, que es algo que vimos anteriormente en la clase de storytelling, que si bien nosotros pertenecemos a esta arteria, ¿cierto? Valoramos lo mismo, pero de manera diferente. Y aquí es donde se establece la diferencia en el discurso propio, en mi discurso, en lo que yo quiero elaborar, en lo que yo pienso, en lo que yo opino, en lo que yo he vivido, ¿cierto? En mi topología, ¿cierto? En mis valores, en mis pensamientos críticos, en mi opinión. Esa fina caligrafía, que en este caso sería mi discurso propio, es la que pertenece a un grupo, a esta gruesa arteria, tal como decía el señor Michel de Certeau, que es una gran masa que no logra verse unos con otros, que no logra leerse, no logra entender el cuerpo a cuerpo, pero sí este se establece dentro de un sistema, ¿cierto? En el cual yo formo parte de este contexto social y armo esta gruesa arteria con de muchas finas caligrafías, en este caso que sería mi discurso propio, ¿cierto? Entonces, con ese discurso propio, ¿qué es lo que logramos? Es hacernos cargo del contexto, ¿cierto? Elaborar intenciones cada vez que me quiero comunicar, dirigirlas a un interlocutor. Entonces, ¿qué es lo que logramos con eso? ¿Qué queremos lograr? Hay objetivos, ¿cierto? Que queremos movilizar, persuadir, convencer, ¿cierto? Entonces, elaboramos este discurso propio que está siempre dominado por 4 funciones fundamentales que es prescindible que nosotros veamos en este momento, ¿cierto? La primera función sería en este caso la función emotiva, ¿cierto? Que es la de transmitir sentimientos, emociones, por medio de entonaciones, por medio de exclamaciones, por medio de estilos, por medio de interrogación, en fin, todo lo que vimos anteriormente durante el semestre, que era modulación, ¿cierto? Poner la emoción al servicio. Si tenía alguna duda en cuanto a para qué servía la historia, profesor, por qué tenemos que hacer una historia personal. Bueno, la historia personal, tal como lo dije anteriormente en la clase de storytelling, es una herramienta comunicativa eficaz, la más eficaz que hay en cuanto a nivel de función emotiva, ¿cierto? Porque transmite sentimientos, empatiza con el otro, transmite emociones. Y necesita obviamente de entonaciones y entra a actuar mucho el lenguaje paraverbal, ¿cierto? Lo que no se ve, cada fibra que nosotros hablamos se empieza a mover ahí, sobre todo si la historia es vivida. Es una herramienta importante que tiene usted a mano y que tiene que ver con la función emotiva. No es la única, pero tiene que ver con la función emotiva del discurso. Después viene la función apelativa, ¿cierto? Que es el llamado de atención al oyente, es conativa, es que llama al orden, a pedirle a otro que haga algo, ¿cierto? Esa función es la función de llamar a situar a la audiencia a la cancha, ¿no? Y decirle, oye, tú, si no, más que nada ahí está el tío Sam
diciendo, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? Y después viene la función referencial, ¿cierto? La función referencial es parte del discurso, nosotros también la estamos viendo, y es informativa, es representativa, y el objetivo que tiene es transmitir información y expresar o exponer un hecho en concreto. ¿Ok? La metalingüística, después viene la metalingüística, ¿cierto? Que es la forma en que nos expresamos, ¿ya? La metalingüística es la forma en que nos expresamos, es la forma en que para hablar sobre el mismo lenguaje, ¿cierto? El lenguaje en su forma y significado son el contenido que queremos comunicar. ¿A qué nos referimos con eso? Tal como dice el señor Rafael Echeverría, ¿cierto? Lenguaje construye realidad, ¿cierto? Desde la ontología del lenguaje. Entonces, es la forma, ¿cierto? El contenido lingüístico que nosotros queremos tener. Y después de eso, obviamente teniendo claro esas funciones, tal como lo dijimos anteriormente, que tiene que ver con el discurso propio, nosotros, claro, preparamos un contexto, una intención y un interlocutor, ¿cierto? El contexto es la situación que rodea una situación para comprenderla, ¿cierto? Para hacernos cargo de ese contexto. La intención significa el propósito, ¿cierto? Ya hablamos una vez del propósito, significa el propósito que tenemos, ¿cierto? Y la voluntad de hacer algo, lo que queremos lograr. Y el interlocutor obviamente es con quien se dialoga y con quien se conversa, que en este caso sería nuestra audiencia. Desde un principio vimos, ¿cierto? En el comienzo del semestre, el cuadro de propósito, ¿cierto? Y esto ha sido bastante claro, ¿cierto? Desde un propósito empezamos para llegar a esto, ¿cierto? A la elaboración de un discurso. Entonces, buscamos un propósito, le damos una intención, ¿cierto? Definimos un interlocutor, ¿cierto? También nos hacemos cargo del contexto y hacemos valer nuestra opinión. De eso se trata el semestre, de eso se trató todo el tiempo esta búsqueda siempre desde el cuerpo, desde los lenguajes, ya sea técnicos, paraverbales, de buscar entonaciones para poder preparar un discurso que tenga las 4 funciones, ¿cierto? La emotiva, ¿ya? La apelativa, la referencial y la metalingüística. Espero que esto les sirva para seguir elaborando, y si tiene alguna duda, acérquese a nosotros en clase, y también que les sirva para comprender más el fin y el propósito del curso. Muchas gracias.